Hola, Tiago, buenos días. ¿Cómo andamos? Bueno, esperamos un chiquitín más y arranco, ¿sí? Claro, es época de parciales ahora, es verdad. Se les viene todo, pero bueno, nosotros vamos a terminar antes, así que les va a quedar tiempo para estudiar y al menos esto no va a ser una preocupación. Hoy arrancamos con el último TP, ¿no, profe? Sí, 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 hoy arrancamos con el último TP. La profe de teoría debe haber llegado, no sé si habrá dado o no, matriz asociada, si alguno fue a la teoría. Y no sé si dieron matriz asociado o no. Nos quedan 5 clases, menos de 5 clases. O sea, en la teoría creo que van a ser menos. Nosotros nos quedarían la semana que viene para dar clase. Y después pongo consulta, nada más. Así que no, vamos a andar bien. Vamos a andar bien, les va a quedar tiempo, van a estudiar. Así que no va a haber problema. Bueno, ya son las 10, ¿no? Sí. Ahora vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Eh, Vamos a empezar, esperen que voy a compartir pantalla. Profe, una consulta. ¿Sabe cuándo es el general? O sea, es en febrero, pero ¿sabe si llegamos a la mesa de febrero a su vez si aprobamos dar el final o no? ¿Cómo no entendí? Yo tengo que ir a general de la primera parte. Sí. Espero que se Ah, logre. llegan a la mesa. Sí, sí, siempre lo ponen en... Sí, siempre lo ponen en... para que puedan usar una mesa para dar final, sí. Ok, Al menos lo hacían así, no sé. Y ahora, qué sé yo, bien. viste, esto va cambiando, pues están arreglando hasta qué van a hacer el año que viene, si virtual, presencial. Hay todos los días reuniones, de las cuales obviamente yo no voy, pero nos van contando. Ok, gracias. Pero bueno, ojalá que sí. Bueno, ¿alguien de los que está acá fue a la teoría hoy de la profe Oderis? Porque ella me manda lo que hicieron, pero yo lo escucho después de que les di clase a ustedes. ¿Llegaron ya matriz asociada? ¿Alguno fue o ni fueron? Bueno, no importa. No importa, bueno, arrancamos. Ah, estoy haciendo lío acá. Ahora sí. Bien, vamos a dar transformaciones lineales. Y acá tenemos, primero que nada, lo que tenemos que saber, acá tenemos un resumencito, es que una transformación es una función. Ustedes se acuerdan que vieron en Mate 1, cuando ustedes decían una función que decían que tenían un conjunto A, ¿sí? Y tenían un conjunto A y había un conjunto B, ¿no es cierto? Y en ese conjunto A y en ese conjunto B relacionábamos, ¿sí? ¿Y cuándo era función? Cuando este era el conjunto de salida, ¿sí? Que acá llamábamos dominio, y este era el conjunto de llegada que llamábamos imagen. Eso era en función. ¿Y cuándo era función? Cuando uno se relacionaba con uno. Ahora, lo que sí nos va a pasar, que acá ustedes tenían números y una función que les decía 2x más y, x cuadrado menos 1. Ahora lo que tenemos acá vamos a tener ahora vectores, ¿sí? Vectores. Un vector A, un vector B, vectores. Y esos vectores le vamos a aplicar una transformación y se van a convertir en ¿qué? En otros vectores, en un vector U, ¿sí? En un vector B, y eso es lo que es una transformación lineal. Es
¿Por qué se llama transformación lineal? Porque todas las variables están a la 1, ¿sí? No vamos a tener cuadráticas ni cubas, es todo lineal. Entonces, por ser función, tiene su dominio, lo que yo les decía recién, y su codominio, con la particularidad, ¿no?, de lo que les decía recién, que estos son espacios vectoriales, o sea, son vectores, y los vamos a llamar V y W. Y vamos a tener una función que va de V en W. Cuando ustedes hacían, ¿se acuerdan funciones? ¿Qué decían ustedes? ¿Qué sé yo? R en R, ¿no? Decíamos reales en reales, tal que, qué sé yo, la función f de x es igual, no sé, 2x más 1. Y esto era, ¿qué decíamos nosotros? Tomábamos un elemento del dominio, el 1. Entonces hacíamos 2 por 1, 2, más 1, 3. Mi elemento de la imagen o del codominio es, si decíamos 1, vale 3. Y así armábamos el dominio y la imagen y graficábamos. Acá, ¿qué va a pasar? Este espacio real, ahora lo voy a llamar V, que es un espacio vectorial. Se va a relacionar con otro conjunto, ¿sí?, con otro espacio vectorial que lo voy a llamar W, ¿sí? Y a su vez a estos les voy a aplicar una transformación que le voy a llamar T lineal. Y bueno, la transformación lineal, ¿qué va a ser? No va a ser 2x más 1, va a tener una transformación lineal en las dos componentes del vector, si estoy en el plano, ¿no? Va a tener acá y acá, ahora lo vamos a ir haciendo. Y eso es lo que es una transformación lineal. O sea, acá terminamos, o sea, una regla de asignación que transforma a los vectores del dominio en B a W, los transforma. Y van a ver cómo los transformamos. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que en funciones que habíamos dicho que siempre no eran funciones? Funciones era cuando cumplía dos condiciones, ¿se acuerdan? Existencia y unicidad. Acá va a ser una transformación lineal, o sea que tenemos dos espacios reales, vectoriales reales, B y W. La función que va de B en W, o sea, B va a W. Es una transformación lineal sí, solo sí, para todos los vectores U y B del espacio B, ¿sí?, y todo número real alfa, verifique estas dos condiciones. ¿Qué son estas dos condiciones? Que la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones de los vectores. Repito, la transformación de una suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones de los vectores. Y después, ¿qué otra propiedad? Que la transformación de un escalar por un vector es el escalar por la transformación. Si ustedes esto relacionan con vectores, ¿se acuerdan que los vectores teníamos dos operaciones? ¿Se acuerdan? La de la suma, la de la adición, y teníamos la propiedad de la multiplicación por un escalar. Estamos siempre trabajando con vectores. Entonces, antes que nada, uno tiene que verificar, y estos son ejercicios sobre todo de final y de parciales presenciales, pues hay que justificarlo. Para saber si es una transformación, tengo que cumplir estas dos condiciones. Entonces, esto es lo que nos pide el ejercicio 1. El ejercicio 1, ¿qué nos dice? Analizar si las siguientes aplicaciones, o sea, son transformaciones lineales. Es decir, yo tengo que ver si son transformaciones lineales o no. Y en cada caso justificar. Bueno, esta transformación lineal, en donde mi conjunto, mi espacio vectorial de salida, ¿sí?, mi dominio es el plano R2. ¿Y a dónde va? A R2. ¿Se acuerdan que después ustedes redefinían el dominio y la imagen? A veces eran los naturales o intervalos. Bueno, eso lo vamos a ir haciendo acá. Por ahora estamos en R2, en R2. Y mi transformación es X más Y, esta sería la primer componente, y X, 2X menos Y, la segunda componente, ¿sí? La transformación, obviamente, estos son espacios vectoriales. Entonces yo tengo que verificar
que esto es una transformación lineal. ¿Hasta acá me van siguiendo más o menos? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Va queriendo? Ahí alguien me dice seguro que sí, profe, grande te amo. Bueno, a ver, que no me avanza acá. Ahí vuelvo a copiar para tenerla, la transformación. Esta, una cosita. Toda esta práctica también está resuelta y la tienen resuelta y hay más ejercicios de los que yo obviamente voy a hacer acá en la clase, ¿no? Creo que hay muchos más resueltos, sí. Todavía no lo subieron igual. Todavía no, la suben cuando se termina, cuando vamos terminando. Eso es, siempre vieron que suben ya subieron la de vectores está hace 2 clases, porque hay comisiones que terminaron. Estamos todos empezando con esto ahora. No sé si hay, algunos yo sé que van a otras teorías, vos sos una Mile. ¿Por dónde van o no van o no vas? Ya. La última clase no fui, pero por lo que vi ya estamos en transformaciones lineales en la teoría. Sí, en la teoría más o menos vamos todos iguales. Bien, acá alguien me habla, a ver. Tiago, claro, ya terminaron, sí. ¿Vos con quién ibas, Tiago? Que no me acuerdo. Sí. Ah, es cierto, el profesor nuevo, que ni idea quién es, ¿sí? Está bien. Sí, yo a la tarde, el profesor de la tarde creo que ya le quedará una clase también. Yo estoy con otro profe a la tarde y nos falta. Sí, vamos bien. Bueno, x más y, 2x menos y. Bueno, entonces lo que primero voy a hacer, yo tengo que verificar las dos condiciones, ¿no es cierto? Una condición, ¿cuál es? Que la transformación de la suma de los vectores es igual a la suma de las transformaciones. Entonces voy a buscar a mi vector u y a mi vector b. Mi vector u, ¿quién va a ser? Tiene componente u sub 1 o u sub 2. Yo puedo decir que tiene componente u sub x, u sub y, x, u y u, como quieran llamarlo. Y un vector b que tiene componentes b sub 1, b sub 2 y que pertenecen, esto hay que aclararlo, a R2. ¿Qué quiere decir? Siempre que tengan que hacer algo que les digan justificar, tienen que ir explicando, sobre todo cuando esperemos que volvemos a los finales presenciales, tienen que estar escritos, ¿sí? Cómo, de dónde son los vectores, tienen que aclarar a qué espacio vectorial pertenecen y demás. Entonces yo hago la transformación a U. ¿Qué quiere decir? Lo transformo. ¿Qué quiere decir que lo transformo? X más Y, U1 más U2, punto y coma, 2X menos Y, 2U1 menos U2. Ahí le hice la transformación a U. Ahora le voy a hacer la transformación a B. B1 más B2 menos, ¿ven? 2B1 menos B2. Ahora, ¿qué hago acá? Voy a sumar U más B. ¿Cómo se sumaban los vectores? Y los vectores se suman componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar la primera componente y la segunda componente, es decir, sumo U1, ¿sí? Y acá está sumada la segunda componente. Estamos acomodando 1B1, U2B2. ¿Ahora qué hago? ¿Yo qué digo? 1 más B1, voy sumando. U2 más B2, acomodo. 2U1 más B1, menos. ¿Qué es este U1 más E1, U2 más B2? Si acomodo lo que está en rojo, ¿qué es esto y esto? Esto y esto no es otra cosa más, por definición de la suma. Esto es X, eso es Y, ¿ven? Esto es X y eso es Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Por propiedad de la suma, agrupo todo que está acá, que ¿quién va a ser? Bueno, ahora va a aparecer escrito, va a ser la transformada del vector U, que lo tengo escrito acá. ¿Y esto quién va a ser? La transformada del vector B. Entonces, bueno, ahí justo se me escribe arriba. Son las transformadas de los vectores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, que esto es una transformación lineal. Se verifica, por definición, que estamos de definición R2 en R2, que era es una transformación lineal. Es tan obvio, tan fácil, que cuesta hasta que se den cuenta, ¿no? Porque lo único que hago es reemplazar y volver a lo mismo. Voy de atrás para adelante. Acá sumé los vectores. Si yo sumo en este paso los vectores, lo único que estoy haciendo es
sumando todo este vector con este vector. Es decir, el U1 más el B. Sumo U1 más B1, U2 más B2. Como aplico las transformaciones, tengo que aplicar los vectores transformados. Al sumarlos, los agrupo y me queda que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Nada más. Es simple. ¿Y ahora qué hago? Ahí verifiqué la transformación de la suma. Ahora, y lo aclaro, hay muchos profesores que dan las dos propiedades en una. ¿Qué quiere decir? Que lo hacen en simultáneo. Esperen que me quiero fijar ustedes si lo hacen en simultáneo. No. Acá lo que hacen es separado. ¿Sí? Acá es separado. El profe una pregunta. Sí. Por ejemplo, en vez de tener así que tenemos solamente letras, podemos tener la primera que sería, no sé, 3, 2, igual, 4 más 3. No, pues la transformación lineal es como las funciones. ¿Vos te acordás que Claro, las bueno, pero funciones... por ejemplo, como tenemos el 2x, podríamos tener, me expresé mal, por ejemplo, alguna con otra más, con otro número delante. O sea, en vez de cuando dice x más y, 2x más 3y. Eso sí. Sí. Las transformaciones son funciones. Vos podés tener la que vos quieras. Entonces, por ejemplo, vos podés tener transformaciones, acá yo estoy en R2. Si ustedes ven el ejercicio B va a ser en R3. O sea que, ¿qué van a tener? X, y van a agregar la Z. ¿Está? Y lo que sí, estos U van a ser vectores, van a ser números. Después lo vamos a ir haciendo. Ahora en el ejercicio 2 ya lo vamos a ir agregando. En el ejercicio 2 no, todavía no, en el 3 recién vamos a aparecer números. Acá lo único que estoy haciendo es demostrar que esto es una transformación. En realidad, los ejercicios que ustedes van a hacer ya saben que son transformaciones. El ejercicio 3 es el ejercicio clave. El 3 y el 4 son los ejercicios claves, que ya saben que son transformaciones. Estoy mirando acá, y me van a dar números, que es lo que ustedes quieren, porque tenemos que ir avanzando. Y acá te pueden poner 3x más un medio de y, qué sé yo, 2x menos 1,3, por decirte, de y si tengo un z más 3z. ¿Está? Es decir, puedo tener cualquier combinación. Si es en R2, yo tengo que tener dos componentes. Si es en R3, voy a tener que tener tres componentes. Si es en R4, cuatro componentes. Y esto no siempre es R2 en R2. Esto puede ser R2 en R3. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un vector en el plano y la transformación hace que me lo pase al espacio, a R3. ¿Está? Entonces, eso tranquilamente lo puedo tener. Puedo tener R, que quiere decir lineal, y lo paso a R2. Por ejemplo, es el que van a ser el C del ejercicio 1. Entonces, este dominio y esta imagen, recuerden que no tienen por qué ser iguales. ¿Se acuerdan que ustedes en funciones decían reales en reales menos el 1? Porque el 1 no podía estar, qué sé yo. O el intervalo de 1 más infinito, el dominio y la imagen, que sean los números naturales. Digo cualquier cosa, pero cambiaban. Acá pasa exactamente lo mismo. Eso lo vamos a ir de a poquito, ir acomodando. En la teoría, y en la teoría que le suben, tienen hechos un montón de esto con todas las explicaciones. Yo acá, a ver, esperen un minuto, esperen que salgo. O hice lío. Quiero ver acá si los tengo. Aguanten acá. Que les quiero mostrar esto para que vean, sobre todo los que no van, ¿no?, por distintas causas a las teorías y demás, para que vean esto. Ahora se los voy a mostrar. Que eso es importante, ¿sí?, que lo vean. Acá. Que lo vean cuando vayan al final. Fíjense, ¿lo ven acá la pantalla compartida? Sí, ¿no? Sí, profe. Esto es de teoría. Bueno,
Ven acá las dos propiedades de la teoría. Y acá tienen un ejemplo. ¿Ven lo que yo les decía? El espacio inicial B, el dominio es en R3 y el espacio W es en R2. Y acá tienen hecha, ¿sí?, la demostración de la suma de los vectores y demás con con todas las indicaciones para justificar. Y acá tienen la otra posibilidad, ¿no? De alfa por R, que es lo que hacíamos nosotros. Tienen ese ejemplo, tienen otro ejemplo. R2 también en R3, ¿sí? En vez de poner X e Y, ¿qué ponen acá? X1, X2. Miren toda la cantidad, acá hay otro ejemplo más. Todas estas cosas son de teoría. Si tienen 5, creo que tienen, si suma, bueno, ahora vamos a arrancar con esto nosotros. Pero todos estos ejemplos, sobre todo para el final, no dejen de hacerlos y de entenderlos, ¿sí? Esto es importante. Bueno, ahora vamos a volver al nuestro. Acá. Entonces, estábamos acá. Ahora tengo que verificar la segunda propiedad. Para verificar la segunda propiedad, bueno, tengo alfa como el vector U. Siempre redefinimos quién era U, componentes U1, U2. Es alfa por la transformada. ¿Qué quiere decir? Si acá hago la distributiva de alfa por cada componente, acá, ¿cuál es la transformada del vector U1, U2? La transformada es esta. Ahí lo escribí. Entonces, por definición de R2 en R2, hago la distributiva. Esto que está acá no es otra cosa más que la transformada, allá, y verifica esta segunda propiedad. Muchos en la teoría y muchos profes de la práctica hacen las dos juntas, que también está bien, lo hacen como si fuese una sola propiedad. Esto que está acá es nada. Ahí en el ejercicio 1, el único que no es transformación lineal y lo tienen hecho es el ejercicio 4. Más que nada, bueno, no les quiero decir, pero cuando los hagan, van a ver que se van a dar cuenta mirando si es o no transformación lineal, porque va a tener una particularidad para que no sean transformaciones, ¿sí? Va a haber algo particular que se agrega, ¿no? Y ya creo que lo digo, para que ustedes se den cuenta en si es o no es transformación. Igual que las funciones, ¿qué operaciones se podía hacer con las funciones? Yo con las funciones podía sumar, ¿sí? Y había algo que se llamaba composición de funciones, ¿se acuerdan? De Mate 1, que uno decía una composición, el FO o el GOF, no sé si fuese al revés, y acá vamos a hacer lo mismo. Me dan dos aplicaciones, ¿sí? Que es primero verificar que son transformaciones lineales, lo dejamos, son transformaciones lineales, los van a verificar ustedes. Ahora, ¿qué me pide? Que hace la suma, que hace la composición, ¿se acuerdan que eran F compuesta de G o G compuesta de F? Y son transformaciones lineales, cada una de ellas justificar. Cuando ustedes les piden justificar, hay que aclarar todo lo de la teoría, ¿sí? Que lo tienen en la teoría. Bueno, ¿qué voy a hacer si yo tengo que sumar dos transformaciones? T1 más T2. Bueno, ¿qué voy a hacer? T1, que es esta, más la transformación 2, que es esta. Bueno, voy a sumar. Lo único que hago, ¿qué tengo que sumar? Acordarme que son vectores. Y acordarme que son vectores, ¿qué quiere decir? Que sumo componente a componente. Fíjense, coloreé la primera componente y coloreé la segunda componente. Entonces, si sumo me van a quedar 2x menos y, acá me queda 2x, porque las y se les van. ¿Y acá qué apliqué? Y bueno, la suma de dos transformaciones lineales es una transformación lineal. Eso es lo que tengo que aclarar de la teoría. La suma de dos transformaciones lineales da por resultado una transformación lineal. ¿Está? Es muy, muy simple. Y ahora hago la composición. ¿Se acuerdan que hacían FOG o GOF en Mate 1? Acá que tengo T1 compuesta de T2. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de las X de T1, ¿quién voy a poner? T sub 2. Entonces digo, bueno, T1. T sub 2 es esta la transformación. X
punto y coma, primera componente, x menos y. ¿Y esto dónde lo voy a sustituir? En la otra transformación, acá. En lugar de x, voy a poner x. Y en lugar de y, ¿quién voy a poner? X menos y. X, en lugar de x pongo x, y en lugar de y, ¿qué pongo? X menos y. Lo mismo se acuerda cuando reemplazaban en composición de funciones. Bueno, y hago las cuentas de la primera componente, se me van las x, me queda menos y, y acá me queda 2x menos y. Y si lo hago al revés, así hacemos todo de este ejercicio. Si lo hago al revés, bueno, tengo que hacerlo al revés. Esto es lo de x, que quiere decir que cada componente las voy a reemplazar ahí. Ahí lo vuelvo a escribir. T1 es x menos y, x más y. Este valor, ¿sí? ¿Dónde lo voy a reemplazar? En x, acá. Y después en x, ¿qué pongo? Este valor, y en y, ¿qué pongo? Este valor. Y ahí lo reemplacé. Hago las cuentas, en lugar de x, recuerden, pongo esta variable. Saben más que yo ustedes, mate 1 seguro, lo de composición. Hago las cuentas y me queda esto. ¿Qué quiere decir acá? Si yo tengo dos transformaciones lineales, esas transformaciones lineales, la composición es una transformación lineal. Y estos son ejercicios muy simples, el 1 y el 2, para averiguar lo de transformaciones y demás. Ahora sí vamos a empezar a hacer números y vamos a hacer ejercicios de la práctica, que es el 3. Vamos a ir muy despacito. Ah, no, antes de hacer eso vamos a hacer un ejemplo que ustedes tienen, ¿sí? No me había dado cuenta, agregué, esperen que les voy a mostrar. Tengo un cana. Acá. Les voy a mostrar. A ver, acá. Bien. Hay un ejercicio que yo se los agregué acá en la práctica, que está muy piola, que es este, que se los quiero mostrar. ¿Dónde está? Acá. Este ejemplo de teoría, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ir, se los voy a explicar, pero que vean que lo tienen acá. Es verificar, ¿sí? Es a buscar, ahora sí. Vieron que recién el U era U1, U2, ahora me van a dar vectores ya con números, que es lo que alguien recién preguntaba, con componentes. Entonces, yo voy a resolver este ejercicio. Los que fueron a la teoría seguro que los hicieron, pero bueno, me interesa que lo podamos ver ahora. Entonces, ahora sí, vamos acá, nuevamente. Acá, este es un ejemplo de la teoría, para ir entendiendo y poniendo números. Tenemos un espacio, miren, vectorial B en R3. ¿Qué es R3? Es el espacio. Y un espacio vectorial W en R2. ¿Qué es R2? El plano. ¿Qué quiere decir? Que entran, tómenlo esto, a veces me pone mal que graben, pero obviamente sé que lo hacen, porque digo cosas que no es políticamente correcto, pero para que entiendan. Yo meto en un conjunto vectores en el espacio, hago magia y los saco en el plano. En lugar de decir hago magia, hago una transformación lineal y esos vectores se transforman en el plano, en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir? El dominio es R3, la imagen es R2. Consideramos la base canónica. La base canónica en R3, ¿se acuerdan que eran el I, el J y el K? El I tenía componentes 1, 0, 0, el J 0, 1, 0 y el K 0, 0, 1. Entonces, me dicen, y me lo dan de dato, que la transformada del vector I, del 1, 0, 0, que el vector I está en R3, transformado, no tengo la transformación, no tengo la ecuación. Me dicen que da 1 menos 1. La transformada del vector J, alguien lo transformó con una expresión, me da menos 1, 2. Y la transformada del vector K es menos 2, menos 1. Todo esto es dato. Y me dicen que encuentre la transformación del vector B. ¿Está? Y me dan el vector B como
1, esperen que lo tengo acá, como 1, menos 3, 4. Entonces, era el ejemplo 6. ¿Qué me pasa? No me dan la transformación. ¿Qué quiere decir que no me den la transformación? No me dan la expresión matemática como hoy nos daban, ¿sí? Por ejemplo, no acá. Bueno, acá. Vamos a hacer una cosa. Miren, si yo les doy acá el vector, no, vamos a hacer el de atrás, esperen. Se me acaba de ocurrir ahora. Acá. Vieron que el vector hoy acá U me lo daban 1, 2. Si yo ahora les digo que el vector es 2, 3, ¿cuál es la transformada del vector 2, 3? Vamos ahí, mira, ahí me gustó. ¿Cuál es la transformada del vector 2, 3? ¿Qué tengo que hacer? Es muy simple, ¿eh? Es reemplazar acá por 2 y la I por 3. Fíjense, 2, 3. ¿Qué voy a hacer? Acá me va a quedar 2 más 3, 5. Es eso, transformar. Y acá me quedaría 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. Ahí está. Esa es la transformada del vector U. ¿Queda claro? Suponete otro vector, qué sé yo, el B. El B, ¿qué puede ser? Elegimos un número, 1, 0. Díganme cuánto va la transformada del B. A ver si alguno me dice. ¿Cuál es la transformada del B? Es esa la transformación que tengo que hacer. ¿Cuánto vale? ¿Sí? 1, 2. Muy bien, 1, 2. ¿Está lo que hago? Es como ecuación, es como funciones. ¿Se acuerdan que si a ustedes, yo para que lo vean que es muy fácil, acá estoy. Si yo tengo una función f de x, qué sé yo, 2x más 3, ¿no? 2x más 3. Y a ustedes les decían, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f de 0? 3. 1. 3. No, 3. F3. Porque ¿Por qué? Porque reemplazan por... Claro. Cero. ¿Y f de 1 cuánto vale? 5. 5. ¿Y f de menos 3? 3, 6. Menos 6 3. más 3 menos 6. ¿Se dan cuenta que hacen? Reemplazan. Acá con los vectores es lo mismo. ¿Con qué diferencia? Que son vectores. Entonces, si yo les digo la transformada del vector U, qué sé yo, invento otro vector. El vector, qué sé yo, menos 2, 3. Por decir cualquier cosa, ¿no? El vector menos 2, 3. Este vector es un vector H. Cualquiera, o N. ¿Cuánto vale la transformada de este vector? A ver. Esta es la transformación. ¿Cuánto vale la transformada de este vector? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale? Yo ya les puse el signo. 2 por menos 2, menos 4. 1. No. 2 por menos 2, menos 4. Menos 3, menos 7. Bueno, sí. ¿Sí? Mi calculadora no lo estaría diciendo. Claro, porque me falta muy... Sí, está bien. Ahí está. Bien la que lo está haciendo, que no veo quién me habla, con la calculadora. La historia de la calculadora es que tengo que poner paréntesis, porque si no la calculadora te lo toma entero. Claro. ¿Está? Hay cosas que hay que ir poniéndolos iguales, pero queda claro lo que hago, es reemplazar, ¿sí? En la transformación. ¿Quedó clarito? Me la dan acá la transformación, es esta. Entonces yo puedo transformar vectores. ¿Qué quiere decir que estoy transformando vectores? Que yo estoy haciendo un conjunto, esperen, que vuelvo, que voy a hacer una cosa. A ver. No, así acá tengo uno. Acá, fíjense, ¿qué quiere decir que yo estoy transformando vectores? Que yo acá tengo un vector, qué sé yo, invento, es el vector 1, 2, ¿no? Y le aplico a este vector una transformación que es, qué sé yo, x más y, punto y coma, 2y.
qué sé yo, esta, cualquiera. ¿Cuál sería ese vector transformado en el otro conjunto? ¿Cómo me quedaría transformado este vector? ¿Cuál sería? ¿Qué vector sería? Y bueno, 1, 3, muy bien. Más 4. 4, sí, es fácil así, 3, 4. Ahí alguien también me contestó en el chat. 3, 4, perfecto. Perfecto, sí, estaba en la teoría de ese ejercicio, muy bien. 3, 4. El 1, 2, eso es la transformación. Si tengo el vector, qué sé yo, 0, 0, ¿sí? Que esto es una propiedad. ¿Cuánto me da la transformación? Y 0, 0. ¿Sí? El vector este, eso es una cuestión de teoría. ¿Qué sé yo? Puedo tener 1000 vectores y los voy transformando. Este sería mi espacio vectorial B y este sería mi espacio vectorial W. ¿Quedó claro más o menos? Es eso, ¿eh? No hay más. Entonces digo, bueno, vamos a hacer el de teoría que yo estaba haciendo, que continuamos acá arriba, este. Ahí estaba. ¿Qué pasa acá? Ustedes ven que acá me dan las transformaciones. ¿Qué quiere decir que me dan las transformaciones? Me dan ya el vector transformado, no me dan dónde sustituyo, no me dan la transformación en forma de formulita, la aplicación. Entonces, bueno, ¿pero qué me piden? Que haya la transformación de este vector B. Pero al no tener a dónde meter, diríamos, ¿no? Como hicimos recién, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, cualquier vector R, antes que escribirlo ahí, si era base, si B sub C es base, ¿qué quería decir que sea base? Volvemos a lo mismo. Quería decir dos cosas. ¿Se acuerdan? Que los vectores eran linealmente independientes y la otra, los canso con esto, ser linealmente independientes y que generaban espacios vectoriales, que eran generadores de espacios vectoriales. ¿Y qué quería decir que generen un espacio vectorial? Que yo puedo escribir a un vector cualquiera como combinación lineal de los vectores de la base. Eso es lo que quería decir que generaban espacios vectoriales. O sea, generaban espacios vectoriales, eran independientes, base, y generar un espacio era que yo podía escribir cualquier vector como combinación lineal de la base. Eso es que formaban base. Acá cuando trabajemos van a siempre formar base, si no, no se puede trabajar. Entonces, cualquier vector de R3, ahí lo tenemos escrito, lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de esta base y podemos conocer las imágenes del vector, ¿sí? De ese vector por la transformación lineal que yo no la conozco. Entonces, bien, escribo este vector al que me dan como combinación lineal de la base en R3. ¿Qué quiere decir? La transformación de este vector es 1, ¿sí? Porque este vector que era, son los alfa, los beta y los gamma. Los alfa o el lambda 1, el lambda 2 y el lambda 3. Si aplico la transformación a todo esto, por propiedad de la suma o de la resta, ¿se acuerdan? Una transformación lineal era la suma de las transformaciones lineales y fue el ejercicio 2. Hago la distributiva. Entonces, aplicando propiedad de la transformación lineal, me queda esto. ¿Qué pasa? Esto es como alfa por la transformación lineal. ¿Cuánto vale la transformada de este vector? ¿Cuánto vale la transformada de este vector? 1 menos 1. Excelente. ¿Y la transformada de este? Menos 1, 2. Claro. ¿Y el de este? Menos 2 menos 1. Claro, me lo dan. Entonces, ¿qué hago? La transformada de este vector, que es lo que yo quiero hallar, ven que acá agregué, acá tendría que agregar un paso. Acá tendría que escribir esto, esperen que lo voy a agregar así, a lo mejor lo entendieron, ¿no? Pero me gustaría, porque acá yo podría hacer lo siguiente, esperen, me gustó más así. Escribo, no, como combinación, escribo como combinación lineal. Entonces, miren lo que voy a hacer, copiar. Si lo escribo como combinación lineal,
¿sí? Lo voy a escribir así. Al vector B, voy a hacer esto, voy a cambiar acá. Si lo escribo como combinación lineal, no escribo la transformación. Ahí está. ¿Sí? Lo escribo como combinación lineal, simplemente, para que lo entiendan un poquitín más, a lo mejor, o no. Pero bueno, si yo lo escribo como combinación lineal, sabiendo que al vector estos son los alfa, beta y gamma, ¿sí? Ahí lo escribo como combinación lineal, y en este paso, ¿sí? Aplico la transformación lineal. Y acá puedo poner así, ¿no? Y ahora aplico transformación lineal. A ver si... pero bueno, me van a quedar mal los movimientos, pero no importa. Fíjense, esperen que ahora lo vuelvo a poner acá. Me quedaron al final, bueno. Qué lástima. Tengo que sacar. Bueno, no importa. Esperen, vuelvo para atrás. ¡Ay, Dios! Vuelvo para atrás. No, no lo puedo hacer. Pero bueno. A ver, hago así. Y le saco todas las animaciones. Ahí está. Ahí está, no importa. Así lo entienden. A lo mejor ya lo entendieron, pero bueno. Yo ven acá, lo escribo al vector como combinación lineal en este paso. ¿Qué hice? Estos serán los alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Solo como combinación lineal escribo al vector. Ahora acá aplico la transformación lineal. ¿Qué hago? Aplico transformación lineal a ambos lados. La transformación lineal de todo esto. ¿Está? Y ahora muy bien me habían dicho que la transformación del vector 1, 0, 0 es el 1 menos 1, del 0, 1, 0 es el menos 1, 2 y del 0, 0, 1 el menos 2. Entonces, ¿qué hago? En lugar de esta transformación escribo los vectores, el resultado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hago la distributiva de alfa por el 1, 1, del 3 por estos dos, y ahora ¿qué hago? Junto las primeras componentes. Y fíjense, la transformada de este vector, que está en R3, lo metí en esa fórmula que no la conozco, y ¿quién me dio? Menos 4 menos 11. ¿Quedó claro cómo transforman? Acá lo transformé sin tener la expresión, pero yo puedo hallar la expresión, ¿sí? Nosotros podemos hacer el mismo procedimiento que hicimos con ese vector para poder hallar la expresión en X, en Y, en Z. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de escribir a B con números, para que vean que vamos de las dos maneras, lo escribo con las letras X, Y, Z. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la misma. La transformada de X y Z es la transformada de X, que son los escalares, de Y y de Z. Aplico la transformada de esto, hago la transformada del vector Y, del vector J y del vector K. Hago lo mismo. Esta transformada sabíamos lo que valía. Las vuelvo a poner acá para no dar vuelta, para ir para atrás. Entonces reemplazo. ¿Y qué hago acá? Va a ser la diferencia, X y Z. Hago la distributiva con la X, la distributiva con la Y, la distributiva con la Z. Y junto, primeras componentes. 1 con X, menos 1 con Y y menos 2 con Z. Y esta es la expresión, ¿sí?, de transformación. ¿Qué quiere decir que sea la expresión de transformación? Fíjense, yo acá tengo mi conjunto B y acá tengo mi conjunto W. Este conjunto B, ¿en dónde estaba? En R3, ¿sí? Y este conjunto B, ¿en dónde estaba? En R2. Entonces, qué sé yo, metamos acá al vector 1, 1, 1. Díganme cómo me queda transformado ahora que tengo la expresión. La expresión es esta. ¿Cómo me queda este vector que está en el espacio transformado en R2? A ver, si el vector es 1, 1, 1. ¿Cuánto me queda la primer componente? Reemplazo simplemente, ¿eh? X y Z. Acá tengo a alguien. Menos 2, 0. Muy bien. Menos 2. Y a ver. Menos 2, si había hecho yo la cuenta mental recién. Menos 2.
Y a ver, menos 1, acá me quedaría 2, menos 1, muy bien, menos 2, 0, perfecto. Y ahí lo transformé. Y el vector 1, menos 3, 4, ¿cuál es la transformada del vector 1, menos 3, 4? Y bueno, acá voy a tener que poner 1, menos me quedaría más 3, 1 más 3, 4, menos 8, menos 4 me queda, ¿no? Y el otro, menos 4. Y el otro me quedaría, hago acá las cuentas, menos 1, menos 6, menos 4 me da menos 11. Y bueno, si uno lo mira y voy para atrás, fíjense, no era menos 4, menos 11, el vector es el mismo. Yo les puse acá acá, menos 4, menos 11. La transformada, acá lo hice sin tener la expresión, llamémosle la expresión matemática. Acá, ¿qué lo hice? Ya lo reemplacé en esta expresión. ¿Queda claro cómo vamos y volvemos? ¿Queda claro que estos eran los alfa, beta y gamma? Por eso los pongo acá, cuando lo escribo como transformación, como combinación lineal. Ese paso lo voy a agregar. Sí, profe, bien, Tiago. No es más complicado que esto, ¿eh? No hay que... Lo único que tengo que decir, si saben funciones de mate 1, ¿sí? Acá es lo mismo, con la diferencia que los espacios no son números reales, acá son espacios vectoriales reales. Entonces, por eso los tengo así. Bien, haciendo esto, así podemos conocer la expresión explícita, ahí tenemos la palabra exacta de la transformación generada, asignándole a cada elemento de la base R3 un elemento de la base R2, que es lo que hicimos recién. ¿Quedó clarito? Como ejercicio, esto está hecho en la teoría. Me pareció piola ponerlo acá para cerrar antes de empezar a hacer los ejercicios en la práctica. Ah, y acá tenemos otras cositas que les puse. Una transformación de B en W es lineal entre B y W, son dos espacios vectoriales de dimensiones N y M. ¿Qué quiere decir? Recién los espacios eran de dimensiones R2 y R3, ¿sí? ¿Cuántos vectores se necesitan para que formen una base en la dimensión R3? Bueno, necesito 3 vectores y en R2, 2 vectores. Y acá tenemos, estos serán las bases canónicas. Si B, la base en B y la base en W son bases ordenadas, ¿sí? De B y W respectivamente, podemos construir una matriz A, que es a la que vamos a ver después, de orden M por N, al revés, después lo vamos a ir viendo todo esto, que va a caracterizar a esa transformación lineal B en W. Volvemos a matrices, volvemos a matrices. Y esa se llama matriz asociada, y eso se llama matriz asociada a esa transformación respecto de las bases B y W. Y lo vamos a escribir así, esa matriz asociada es una matriz, ven, la escribo entre corchetes, de la transformación y acá escribo, ¿respecto de quién? De la base B y de la base W. Si la matriz asociada es en el mismo espacio vectorial B en B, o sea, son dos espacios iguales, dos bases iguales, se escribe directamente la transformación de la base o directamente solo la matriz. Y esa matriz, ahora lo vamos a ir haciendo, ¿cómo la construimos? Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio de práctica, ¿no? Pero ¿cómo construimos esa matriz? Esa matriz, primero voy a determinar las imágenes de cada vector. ¿Qué es las imágenes? Es meter el vector en la expresión explícita y hallar el otro vector. Es decir, es lo que estuvimos haciendo recién. Al vector, por ejemplo, a ver acá. La imagen del vector el 0, 1, 1, ¿cuál es? Menos 1, 2. La imagen de este vector, ¿cuál es? Menos 2, menos 1. La imagen de este vector, ¿cuál es? Menos 4, menos 11. Es lo de los conjuntos que hacíamos recién. Eso es hallar la imagen. Entonces, determino la imagen. Después lo que hago, conozco las coordenadas de cada una de esas imágenes en función de la otra.
base. Y ahora lo vamos a ir haciendo. Son los coeficientes para escribir a esas imágenes como combinación lineal de los vectores, lo que hicimos recién. Y por último, coloco esas coordenadas en una matriz donde esas coordenadas son las columnas. Y no hay que equivocarse acá. Ahora, estos 3 pasos vamos a ir haciendo los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 3 con estos 3 pasos, al menos uno. Así no los enloquezco tanto. Entonces, voy a armar la matriz asociada. Vamos a hacer el ejercicio 3, el 1, nada más, aunque sea. Fíjense, me dan 2 bases. ¿Qué quería decir que me daban 2 bases? Que estos 2 vectores son linealmente independientes y que generan espacios vectoriales. ¿Son 2 bases? Obviamente, tengo 2 vectores de R2. Y me dan 2 transformaciones lineales. Les dan todo junto, pues es un ejercicio que tiene 5 incisos. Entonces, al tener 5 incisos, vamos a ir usando distintas cosas. Vamos a hacer el A. Me dicen que halle la matriz asociada a la transformación 1, o sea, a esta transformación. ¿Está? Ahí. Que halle la matriz asociada a esta transformación. ¿Pero en qué base? Ni en esta ni en esta. ¿En qué base me lo piden? Base canónica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que hallar una matriz asociada respecto, ¿cuál es la base canónica? Esta es base 1 y base 2, no son las canónicas. Ahora me piden a mí en la canónica. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la base canónica? A ver si alguno se acuerda. ¿Por qué vectores está formada la base canónica? En R2. La base canónica en R2 está formada por X vector. e Y. Claro, en vez de decir X e Y, muy bien, el I y el J. ¿Sí? En vez de decir X e Y, para variarlo del otro, es el I y el J. Y el I y el J, ¿qué componentes tenía el vector I? ¿Se acuerdan? El I, 1, 0, y el otro, 0, 1. Entonces, ahí tenemos. Vamos a escribir, bueno, ahora esto después se los... bueno, vamos a hacerlo así, sí. La base canónica es esa. A su vez, ahora nosotros vamos a escribir a esa matriz asociada por mi vector B, ¿sí? Eso va a ser igual a la matriz U, que la matriz U es la matriz de la transformación. Ahora lo vamos a ir haciendo de a poquito y ahora vemos lo de la base canónica. Vamos a escribir a los vectores matricialmente. Un vector cualquiera, XY, y acá tenemos la transformación. X menos Y, X más Y. Y la otra transformación, ¿no? XY, X menos 2Y, para que uno lo pueda trabajar así, o como quiera. ¿Cuál va a ser la transformada de los vectores de R2? Los vectores de R2 es lo que hablamos recién, el 1, 0 y el 0, 1. ¿Cuál es la transformada? Con la transformación 1, ¿cuánto me da el vector 1, 0? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar acá por 1 y acá por 0. Reemplazar acá por 1 y acá por 0. Nada más. 1 me da. 1, 1. Me da, claro, ahí está. 1, 1, ahí lo tenés. Calculo la transformada del vector 1, 0. ¿Cuánto te da? 1, 1. Vamos a calcular la transformada del vector 0, 1. ¿Cuánto les da la transformada del vector 0, 1? Menos 1, Menos 1, 1. Ahí está. Bueno, fíjense, lo hago lineal y lo hago con la matriz, ¿no? El vector U, que es el que yo estoy buscando, el 1, 0, lo hago así, y lo hago ahora con el 0, 1, de las dos maneras. Ustedes eligen cómo calcularlo. Bien, ya hice la transformación, ya calculé las imágenes. El segundo paso, ¿qué decía ahora? El segundo paso decía que tengo que escribir a estas imágenes como combinación lineal, ¿sí?, de la base que yo tengo. Recuerden que era una base porque generaban un espacio vectorial. Y ahora lo escribo. A las imágenes de los vectores las escribo como combinación lineal en R2. Ahí está. Esta es la imagen y combinación lineal alfa por el vector U y más beta por el vector J. Menos 1 la otra, ¿no? La llamo alfa prima y beta prima porque tengo 2 vectores. Y si llego a tener 3 en el espacio, bueno, voy a tener que tener alfa segunda y beta segunda. Y de acá, ¿qué tengo que hacer? Escribo como sistema de ecuaciones.
que cuando es la base canónica es muy simple. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Es muy simple, fíjense acá. ¿Cuánto vale alfa? Y si 0 beta, alfa vale 1. 0 alfa, ¿cuánto vale beta? 1. Es decir, alfa vale 1 y beta vale 1. Y acá armo mi vector columna. Va a ser el 1, 1. Mi primera matriz, que va a ser el vector 1, 1. Y voy a hacer lo mismo acá. ¿Cuánto vale alfa prima? Menos 1. ¿Cuánto vale beta prima? 1. Esto es hasta innecesario hacerlo, pero para que vean, porque estoy en la base canónica. Cuando cambie de base, acá voy a tener otros vectores. Y si voy a tener que hallar alfa y beta. Y ahí tengo alfa prima y beta prima. ¿Cuál va a ser mi matriz asociada? Mi matriz asociada a la transformación en R2 va a ser 1, 1, menos 1, 1. Y esta es la matriz asociada a la transformación, ¿en qué base? En la base canónica. Este es el A. Este es el A. ¿Qué dice en el A? Si ustedes se fijan, ¿sí? Yo hice la matriz asociada respecto a qué base, a la canónica. No usé ni esta ni esta, ninguna de las dos. Y trabajé solo con la transformación lineal, la primera que me dieron. Primero que hice, hallar las imágenes de los vectores de la base, ¿sí? Una vez que hallé las imágenes, ¿qué hice después? Lo escribí como combinación lineal y hallo los escalares, que son las componentes, ¿sí?, de los vectores de esta matriz asociada. Vamos a hacer uno más. Les dije que era el último, vamos a hacer uno más. Acá lo tenemos. La transformación del vector 1, 1 de la base canónica se lee. Son las coordenadas de la transformación del 1, 1 en la base canónica es 1, 1. Es la misma, coincide, fíjense. Cuando la base es la canónica, ¿sí?, las transformaciones coinciden con las imágenes. El otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al quedarme 0 me coinciden, el sistema es recontra fácil. El tema es, ¿qué pasa ahora si la base no es la canónica? Ahora me dicen que halle la matriz asociada, pero respecto a la base 1. Bueno, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Hallar las imágenes de estos vectores. Esta era la transformación. Díganme cuánto vale la imagen del menos 1, 1. Si reemplazo acá, ¿cuánto vale la imagen del menos 1, 1? Menos 2. Sí. ¿Y la imagen del 2, 1? ¿Menos 2 cuánto? 1. No, 0. 2. 0. Menos 2, 0, porque reemplazo acá, menos 1 más 1, 0. Es la transformada del primero. Calculo las imágenes de los vectores de la base 1. Del primer vector, del menos 1, 1, reemplacé y me quedó menos 2, 0. Del segundo vector, del 2, 1, reemplacé, ¿quién me quedó? 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta transformación que yo le escribí así como matriz, pues siempre se las dan, casi siempre, la puedo escribir, la puedo escribir, pero, en filo anterior, así, ¿está? La puedo escribir así, lineal. Yo la escribo en forma matricial, nada más. Bien, calculé las imágenes. ¿Qué hago ahora? A estas imágenes, ¿qué hago? A estas imágenes las escribo como combinación lineal de los vectores de la base B sub 1. Ahí está. Calculé, bueno, ahí está, las tengo ahí calculadas. 1, 3. A las imágenes de los vectores las escribo como combinación lineal de la base B sub 1. ¿Qué quiere decir? Al menos 2, 0 lo escribo como alfa por menos 1, 1 más beta por 2, 1. Y al 1, 3 lo escribo como alfa prima por menos 1, 1, beta prima por 2, 1. Y acá sí, ya no es directo hallar el valor de alfa y de beta. Ya no me da directo. Cuando es base canónica, las imágenes coinciden con los vectores. Pero acá no, acá los tengo que calcular, el alfa y el beta.
Entonces, ¿cómo calculo el alfa y el beta? Bueno, escribo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Díganme ustedes acá, háganlo, cuánto vale alfa y cuánto vale el beta. Despejan de esta, ¿no? Me conviene. Esto pasa menos b, menos beta, lo reemplazamos acá y díganme cuánto les da el valor de alfa. Por si me lo dicen, esperen que lo tengo que buscar, que así no lo pongo. ¿Cuánto vale alfa? Acá lo tengo. A ver si alguno, así trabajamos con algo. Acá lo encontré. ¿Cuánto les da alfa? Para que no se asusten, da fracción. ¿Pudieron despejar alfa o no lo están haciendo y sigo? Yo sigo, yo para que al menos un poquito trabajen y no sea tan, parezco un monólogo, sino lo mío. Lo pueden ir haciendo, despejar alfa es... Me da ¿Sí? 4 alfa, algo hice mal. A mí ¿4? me dio -2. A ver, vamos a chumear. De acá pasé el beta para acá, ¿están de acuerdo? De acá despejé alfa. Sí. Este valor de menos beta lo meto acá. Te digo, este valor de alfa lo meto acá, ¿no? En lugar de alfa voy a poner menos un beta. Ahí lo hice. Menos menos me queda más. O sea, me queda un beta más 2 beta, 3 beta. Si despejo beta me quedan menos 2 tercios. Como alfa es igual a menos beta, ¿sí? Alfa me queda 2 tercios. ¿Está? Entonces, la transformada del -1, 1 de este vector, que era la imagen, es el vector, ¿quién? 2 tercios menos 2 tercios. Ahí tengo el primero. Ahora tengo que hacer lo mismo con este. Amo un sistema de ecuaciones y de acá tengo, lo hacen lo dejé, alfa prima me da 5 tercios y beta prima me da 4 tercios, despejando. Entonces, la transformada del vector 2, 1, ¿quién es? 5 tercios, ¿sí? Y 4 tercios. Y ahora armo la matriz por vectores columnas. Hay algunos que lo arman por vectores filas y después transponen. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en vez de ponen 2 tercios menos 2 tercios como fila y ponen 5 tercios, 4 tercios. Y después lo transponen. Para evitar ya un paso y hacer algo menos, directamente armamos alfa beta, ¿ven? Alfa prima, beta prima. Y esto armé 2 tercios menos 2 tercios y 5 tercios, 4 tercios. Esto que está acá, ¿sí? Es la matriz asociada a la transformación ¿en qué base? En la base B1. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo son los pasos? Repetimos. Si a mí me piden una matriz, ahora los ejercicios van a ser al revés. Les van a dar las matrices asociadas, ¿sí? Les van a dar las matrices asociadas
y ustedes tienen que ir para atrás. Vamos a ir haciendo todos, así que no se hagan problema. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? En el ejercicio A hicimos la transformación, la matriz asociada a esta transformación, a la 1, pero respecto a ¿qué? A la base canónica. Y nos dimos cuenta que los vectores, las imágenes, coinciden, ¿no? Lo habíamos hablado, con los vectores, me quedaba lo mismo. Estas eran las imágenes. ¿Qué habíamos dicho? Que la transformación del vector 1, 1 en la base canónica, ¿sí? Las coordenadas de ese vector son 1, 1, coinciden. Y si hacíamos del vector menos 1, 1, ¿quiénes van a ser también? Menos 1, 1. Después, ¿qué hicimos? Cambiamos de base. En vez de hacerlo en la canónica, lo hicimos en la base 1. Siempre primero hallamos las imágenes. ¿Qué es hallar las imágenes? Es reemplazar el vector de la base en la expresión matemática. Acá. ¿Sí? Yo lo escribo así. Después, ¿qué hice? A esas imágenes las escribí como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque es una base. Y una base, ¿qué característica tenía? Que generaban un espacio vectorial, y ese espacio vectorial, ¿qué quería decir? Que un vector lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Y allá vamos los alfa y los beta. Si tengo 2 vectores, voy a hallar alfa prima, beta prima. Y si tengo 3, alfa segunda, beta segunda. La matriz, fíjense, es de 2 por 2. Ahora después eso lo vamos a ir acomodando cada vez más. Es de 2 por 2. Ese era el B, y lo hicimos. Ahora vamos a hacer, por último, me fui acá, ese era el B. Ahora vamos a hacer, hallar la matriz de la transformación 1, pero respecto a 2 bases, a la base 1 y a la base 2. Bueno, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Siempre igual, ahí tengo escritas las bases. Yo voy a calcular las imágenes de los vectores de la base 1. ¿Cómo calculo? La transformación, acá la tengo escrita. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, reemplacé y me quedan menos 2, 0 y 1, 3. ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, y ahora voy a tener que hacer, escribir a estas imágenes como combinación lineal de los vectores de qué base. Ahora me piden que lo haga respecto de la base B1 y B2. ¿Con respecto a qué base escribo esta combinación lineal? Base 2. Claro, ahí está. La matriz asociada, fíjense, a la transformación lineal 1 respecto de la base B1 y B2, lo escribo así. ¿Sí? Entonces, se construye por columna, transformando los vectores de la base B1, del espacio vectorial B, y expresado los transformados en la base B sub 2. A las imágenes de los vectores de la base B sub 1, los escribo como combinación lineal de la base B sub 2, que es todo lo que les dije. El menos 2, 0, este vector que está acá, el que yo transformé la imagen, como combinación lineal de los vectores de esta base. El vector, la transformada, la imagen, el 1, 3, lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base B sub 2. ¿Y qué tengo que hacer acá? Alfa y beta, alfa prima y beta prima. Fíjense que siempre les dan algún 0 para hacer menos cuenta. Me quedan los sistemas de ecuaciones, alfa vale menos 2 y beta vale menos 2. Acá resuelvo, alfa prima vale 1 y beta prima vale 4. ¿Cómo? Formada del vector menos 1, 1 en la base de 2 es menos 2, 2. La transformada del vector 2, 1 en la base de 2, esperen que, ¿me escuchan? Pues se me colgó la máquina. ¿Hola? Sí, ahí te escuchas. Ahí está, porque tenía internet débil. Sí, bueno, gracias. 1, 4. Entonces, ¿qué hago? Armo la matriz asociada, ¿ven? Respecto a la base B1, B2. Es el vector menos 2, 2, 1, 4. La matriz asociada a la transformación lineal de las bases B1 y B2 tiene n columnas, ¿sí? Porque B1 tiene n vectores,
¿Se acuerdan que la base B1 tenía 2 vectores? Y tiene m filas porque B2 tiene m componentes. En este caso es muy simple porque es de 2 por 2. Pero si hubiese sido R2 en R3, cambia, lo vamos a ir viendo, así que tranquilos. N columnas porque tiene n vectores y m filas porque B2 tiene m componentes. ¿Está? Esto es lo que es una matriz asociada. Nosotros vamos a hacer una matriz asociada cuando es R2 en R3, ¿sí? Para que vean que acá les va a quedar una matriz de 3 por 2. Lo vamos a hacer, así que tranquilos. El ejercicio, el D, se los dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque es una matriz asociada a la transformación 2 respecto a la base canónica. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo haga con respecto a la transformación 2 respecto a la base canónica, les va a pasar lo mismo que en el A. Si estos vectores ya no es necesario hacerlo como combinación lineal, pues les van a quedar iguales. Ese es el único que les dejo de deber. El único. Va, de deber, si lo pueden hacer, ¿no? Que si tienen tiempo, obvio. Y el E, ¿sí? Es al revés del que hicimos recién. ¿Qué tengo que hacer en el E? Con la transformación, con la otra transformación, pero respecto primero a B2 y a B1. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a calcular primero las imágenes de los vectores de la base 2, con la transformación lineal 2, y los voy a escribir como combinación lineal de la base B1. Es decir, al revés de lo que hicimos recién. Si ustedes observan, lo que hicimos recién, ¿qué fue? Escribir la matriz, no importa la transformación. Respecto de la base B1 y B2, ¿qué hice? A los vectores de la base B1 les hallé las imágenes y los escribí como combinación lineal de la base B2. En el que sigue, ¿sí? Que se los voy a dejar a ustedes. Uy, me equivoqué de página. No, me estoy mal. Esperen que me fui. No. Me fui acá. Este es. Acá está. De la matriz T sub 2 respecto al revés. Van a hallar las imágenes de los vectores de la base 2 y los van a escribir como combinación lineal de la base B sub 1. Quiero ver si tienen hecho el ejercicio y los resultados. Sí. Bueno, este es igual a la, ven, acá se los pongo, y este se los dejo también a ustedes para que lo hagan. Al menos que hagan algo ustedes, porque si hago todo yo, no nos sirve. Fíjense, acá están escritas las bases y acá la transformación. Mi idea, ¿cuál es? Si lo pueden hacer para el martes, ¿no? Es esto, solo sería bárbaro, porque yo el martes lo voy a hacer acá, pero me gustaría que ustedes lo hagan para que practiquen un poquito, que lo fijen. Es la manera de fijar el ejercicio que hicimos, porque ya el martes voy a arrancar con el ejercicio 3, que ya me dan, ¿sí? El ejercicio 4, perdón, que me dan la matriz asociada a esa transformación. ¿Está? Así que bueno, si pueden, les dejo el ejercicio E y el D para que lo hagan ustedes. A ver, ¿quién me habla? Dale, sí, porque salgo de acá. Es importante. Matemática hay que hacer, como les digo siempre. Matemática no se estudia mirando. Ustedes me están mirando y sacan fotos, o graban, o copian, no sé. Pero matemática es sentarse a hacer. De acá al parcial sé que van a hacer todo, pero si para el martes pueden hacer ese y ver, así el martes arranco, que lo anoto, porque si no yo me olvido, con la otra comisión de mezclo, arranco con ese ejercicio. Bueno, espero que no hay más complicaciones que esto, ¿eh? No hay cosa, nos queda autovalores y autovectores, que empezará la profe la semana que viene, y vamos a ir volviendo a hacer algunos ejercicios y algunas cuestiones más, antes de arrancar con autovalores y autovectores. ¿Más o menos se entendieron algo? ¿Poquito? ¿Sí? Denme ánimo, vamos, no me aflojen. Los espero. Gracias, Tiago.
Vos que vas a las teorías grandes, Sole, vamos, no me aflojen, los quiero acá todos y los quiero aprobar el examen 2. Los espero el martes, que tengan lindo fin de... Gracias, profe. Y el domingo votamos, yo ya estoy en otro planeta, el domingo votamos, me di cuenta ayer que el domingo es voto. Bueno, nos vemos el martes. Buen fin de. Gracias, profe. Chau, chau. Adiós, adiós.